Buenas noches a todos. Yo me llamo Betty Brannan Jaén y esta noche me toca darles la bienvenida a nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Yo soy vicepresidenta de la Junta Directiva de la Fundación Democracia y Libertad, entidad sin fines de lucro que construyó y administra el museo. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos está ubicado en Amador, pero tiene muchos meses de estar cerrado debido a la pandemia. Mientras está cerrado, tratamos de mantener vivo el mensaje del museo por una presencia en redes sociales y también por eventos virtuales como este. El mensaje de nuestro museo es simplemente este: los derechos universales, los derechos humanos son universales y todos estamos llamados a defenderlos. Entonces, esta noche presentamos un conversatorio sobre el cuidado y la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Tristemente, este tema surge, como sabemos, ante los recientes señalamientos de presuntos delitos en los albergues para jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Queremos hacer esta noche un enfoque integral sobre la situación actual de los niños en Panamá en relación a sus derechos humanos. Y para ello tenemos un panel distinguido y de moderadora tenemos a la joven Marisa Arias Taller, que es una joven muy impresionante, que no tengo el placer de conocer todavía, pero esta tarde recibí su CV, que es imposible resumir en pocas palabras, pero diré esto. Es directora del Fondo Unido de Panamá, United Way Panama. Hizo su college, su universidad en Vassar College en Estados Unidos. Luego una maestría en New York University en Estados Unidos. Después unos estudios de posgrado en Harvard Business School de Estados Unidos. Tiene una larga trayectoria con entidades sin fines de lucro y de voluntariados, pero unas afiliaciones que le hacen honor que mencionaré brevemente. El Central American Leadership Initiative, o CALI, como conocemos, Aliados por la Niñez y la Adolescencia, Cámara Panameña de Desarrollo Social, Concertación Nacional para el Desarrollo y Global Shapers Panamá. Ya con eso se dice todo. Marisa, es un gran placer conocerla, aunque sea por este medio virtual, y le entrego el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Betty, y la admiración y el agradecimiento es mutuo. Tenemos hoy esta dicha de estar entre amigos, entre colegas, como bien acabas de explicar, viendo un enfoque integral de un tema sumamente importante para el país. El cuidado y protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Agradecemos de parte de todo el mundo al Museo de la Libertad y los Derechos Humanos por haber brindado este espacio para que todas las personas que impulsen conocimientos en el ejercicio de los derechos humanos se sumen e interesados igualmente a este conversatorio virtual y que de esta manera hace parte de esta ola de voces que claman una debida atención a la niñez en situación de vulnerabilidad en Panamá. Contamos con tres invitados de lujo, con quien he tenido la dicha de trabajar en estos temas que abordan tantas aristas. Jorge Llanareas, especialista en política social de UNICEF. Domingo Barrios, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Panamá. Y la doctora Itzel Sayavedra, psicóloga y terapeuta familiar. Sabemos que vamos a tener muchas preguntas del público, por lo cual vamos a tratar de quedarnos dentro del marco de 1 hora, pero tenemos a bien compartirles que si los panelistas están de acuerdo, pudiéramos quedarnos un poquito más por la importancia y la relevancia de este tema en el devenir de Panamá de hoy y en su futuro. Voy a proceder a hacer las preguntas, invitándolos a ustedes también a que se sumen a través del chat de Zoom o de Facebook para poder hacerle las preguntas al final a nuestros panelistas. Vamos entonces a iniciar esperando ver cómo le hago de moderadora manteniendo este tema tan profundo dentro de un tiempo aproximadamente de 5 minutos por pregunta. Así que bueno, con eso empezamos y esperando que todos sus comentarios, observaciones o preguntas las puedan incluir. Bueno, buenas noches a todos. Jorge, empezamos contigo.
Agradeceríamos tanto si nos puedas brindar un panorama sobre las obligaciones y compromisos que tiene el Estado panameño en materia de protección a los derechos de la niña, del niño y de los adolescentes en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, Marisa. Para mí es un honor estar aquí nuevamente con los amigos del Museo de la Libertad, con los que ya hemos hecho muchas cosas. UNICEF también ha llevado adelante varias actividades con el museo, porque el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos es un lugar en que lógicamente se privilegia el tema de los derechos humanos. Y los derechos humanos de los niños es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy, una de las dimensiones del problema que a todos nos preocupa. En primer lugar, para mí es muy importante, Marisa, que decirlo claramente una vez más, que no existe una convención de los derechos del niño en situación de vulnerabilidad, ni existe una convención de los derechos de los niños pobres. No, convención sobre los derechos del niño. Lo que nosotros tenemos que entender en primer lugar es que todos los niños tienen los mismos derechos. Y cuando hay, por alguna razón, niños que están privados de sus derechos, entonces el Estado está en la obligación, que es una obligación de derecho internacional, de hacer todo lo que haya que hacer para reparar esa privación del derecho y que el niño pueda ejercer su derecho. Mira que he dicho el Estado, no he dicho el MIDES, no he dicho la Asamblea. Es que eso es una de las cosas más básicas que toda persona tiene que entender hoy. El Estado significa todos los órganos del Estado. El Estado incluye también a la sociedad organizada, porque todos somos de alguna manera el Estado, así que todos estamos obligados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Voy a mencionar específicamente el artículo 4 de la Convención. Los Estados partes, dice la Convención, adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. Entonces, el mensaje es muy claro. Cuando hablamos de los derechos de los niños, estamos hablando de los derechos de todos los niños y no una especie aparte. Lo que nos motiva a la convención es a que todos los niños gocen los mismos derechos. Entonces, claro, hay niños que sufren privaciones, por ejemplo, en el área de educación. Están fuera de la escuela o no tienen una escuela de buena calidad, entonces la convención nos dice hay que trabajar para superar esa privación del derecho, que los niños vuelvan a las escuelas, hay que trabajar para que esa educación sea de la mayor calidad. Si las privaciones están en el área de salud, bueno, entonces hay que trabajar en esas privaciones. Son obligaciones de derecho internacional. Yo también quiero decir algo porque en estos días de escándalo, donde la gente se motiva por los escándalos, se pierden de vista muchas cosas. Para empezar, la protección de los derechos del niño es anterior a la convención. Hay muchas leyes en todos los países y Panamá no es diferente, en donde se habla de protección del niño antes de la convención. Entonces, ¿qué pasa con la protección del niño antes de la convención? Bueno, es que no está basada en los derechos del niño. La protección del niño antes de la convención es proteger al niño como un objeto,
el concepto de protección, le vamos a llamar, es un término que se utiliza en la doctrina, tutelar. Hay una protección tutelar del niño. Entonces, la protección tutelar del niño significa que el niño no hace nada, no sabe nada, no importa lo que el niño piense, se le considera un objeto que hay que proteger. Y la gente protegía a los niños así. En Panamá, para proteger a los niños en la década de los 20 se creó la Escuela Reformatorio para Niños Criminales. Y se llamaba así, y lo que iban allí eran niños pobres y niños huérfanos. Entonces hay que darse cuenta de que no toda protección del niño es protección sobre la base de los derechos humanos de los niños. Y eso es lo que a mí me interesa recalcar, que el compromiso, la obligación que tiene el Estado no es favorecer la protección del niño, de todas las personas que tienen buenos sentimientos y que declaran sentimientos de amor al niño. No, esa no es la obligación del Estado. La obligación del Estado es cumplir con sus obligaciones de derecho internacional, que están muy claramente señaladas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y una palabra más específica sobre el tema del día de hoy, uno de los principales derechos que el niño tiene es el derecho a ser niño. Y el derecho a ser niño significa a vivir en familia. Bueno, Vivir eso en está, familia. Vivir en gracias. familia Ajá. es vivir en un entorno familiar. Si por alguna razón la familia de la que estamos hablando no pueden ser sus padres biológicos, porque esa situación se da en la sociedad, bueno, lo que debe es tener una familia de acogida para satisfacer ese derecho fundamental para todo ser humano, crecer en familia, aunque no sea la familia biológica. Gracias, Jorge. Creo que has dado un marco importante para la apertura de este conversatorio, porque como ciudadanos a veces no manejamos el detalle, y cuando uno cotidianamente se expresa con el tema de un enfoque de derechos, tiende a haber mucha distorsión. Así que te agradezco por esas palabras, y una de las cosas más importantes con las que me quedo es que el Estado tiene la obligación, y abro comillas, como bien mencionaste, hasta el máximo de los recursos hay que agotarlos. Con esto dicho, también has mencionado la importancia de que como Estado se incorpore la sociedad civil, y sabemos que el compromiso es de todos. El compromiso es de las organizaciones sin fines de lucro que asisten al Estado en dar este tipo de lugares de acogida, de hogares temporales, y uno de las fundaciones que mejor está haciendo este trabajo en Panamá, que dicho sea de paso, lleva un proceso de desinstitucionalización importante, no solamente en Panamá, pero comparable en la región, es Aldeas Infantiles SOS. Le damos la bienvenida a Domingo Barrios, su presidente. Domingo, quisiéramos preguntarte, ¿cómo apoya, para que nos ilustres, una fundación como Aldeas Infantiles SOS en esta labor que comenta Jorge de atender a la niñez y a la adolescencia en situación de riesgo y vulnerabilidad? Buenas noches y gracias a todos por su tiempo. En nombre de Aldeas SOS, este espacio es muy importante para establecer cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas en la actualidad. Somos una ONG internacional basada en Austria que tiene ya más de 70 años de historia y ha evolucionado cada día de cada uno de esos 70 años. Iniciamos creando familias que eran casi como modelo permanente entre madres que habían perdido a sus hijos en la guerra y niños que habían perdido a sus madres en la guerra. A través del tiempo, década tras década, el modelo de aldeas se ha ido adaptando a la realidad y a los derechos del niño a medida que se han ido reconociendo y desarrollando. Como bien mencionas, hoy en día, nuestro albergue, que es la categoría en la que estamos, lleva un proceso muy fuerte de reintegro familiar, que es lograr que el niño vuelva a la familia directa, a la familia biológica, porque reconocemos que el primer derecho de todo niño es a crecer con su familia, ya sea el padre, la madre, un tío, una tía o un abuelo. Lamentablemente, como fue mi caso personal, no todos los niños encuentran un pariente que desee cuidarlo o tienen un pariente en el mismo país. Yo, por ejemplo, quedé huérfano a los 6 meses de nacido de una madre soltera en la pobreza y no había nadie que me reclamara en Panamá.
soy primera generación panameño y único en mi familia. Y una madre sustituta, que luego se convirtió en madre adoptiva, me formó mi vida. Entonces tengo dos madres, la que me dio la vida y la que me la creó. Y esos casos van a seguir existiendo. Mi historia no es única, hay miles. Y lamentablemente se van a dar muchos casos como estos. En aldeas seríamos felices si ningún niño tuviera que entrar a un albergue, si todo niño viviera con su familia. Pero la realidad es otra. Lo que hacemos entonces es darle a esos niños un entorno lo más parecido a una familia, que es criarse en un entorno familiar protegido, con una madre SOS que le da ese amor, que le da ese cuidado, que le da ese bienestar. Hermanos biológicos unidos, grupos de hermanitos. La mayoría de los casos de aldeas son grupos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 hermanos que permanecen unidos viviendo en una misma casa y así mantienen su vínculo familiar. Cuando crecen, se casan, tienen hijos, ya son tíos, ya tienen primos y la familia continúa, pero se rompió el círculo de la pobreza y del abuso durante la estancia en aldeas SOS. Yo dirijo aldeas SOS porque para mí es el único modelo tan similar como el hogar adoptivo en el que yo crecí, donde éramos 3. Y se le dan a los niños las mismas oportunidades de educación, de acceso a la religión, de cuidado y de salud. Y no creo que haya otro modelo igual. En el mundo no hay ninguna organización que le entregue a los niños todo lo que Aldea le da a los que están en nuestros programas. Sin embargo, tenemos otros programas más. Hemos avanzado mucho en el tema del fortalecimiento familiar comunitario, que es trabajar con las familias en las comunidades para que no se desintegren, para que el niño no pierda el cuidado parental. Tenemos el cuidado transitorio, que son aquellos niños que nos envían las autoridades y que las cuidamos por cortos periodos de tiempo, mientras los jueces o el ente rector deciden a dónde enviar el niño o consiguen identificar a algún familiar. También tenemos el programa de reintegro familiar. Cuando el niño llega a aldeas, traído por la CENIAF o por el juzgado de familia, se hace un análisis. Yo tengo más de 100 colaboradores en Aldeas Panamá. Creo que pocas organizaciones, ONGs, hasta las globales, pueden decir que tienen 100 empleados en Panamá. No los tienen. Yo los tengo porque tengo un presupuesto para pagarlos y todas son personas profesionales, educadas, son trabajadores sociales, psicólogos, técnicos en rehabilitación. Hasta las mismas madres SOS han sido capacitadas y logramos una ley en Panamá que las considera una profesión, porque ser madre de 7 niños a la vez que no son tuyos para crearles un futuro, eso es invertir en un país, eso es trabajar en un país, eso es una profesión. Y le dimos a ellas ese honor y ese reconocimiento. Entonces, a través de estos programas tratamos de darle al niño que no tiene acceso de ninguna otra forma, porque no se ha identificado ningún otro actor que lo quiera tomar, que sea parte de la familia, o no ha podido ser adoptado por las pésimas leyes de adopción que tenemos en Panamá, que son burocráticas y que realmente impiden el proceso. Para mi adopción fueron más de 8 años. ¿Quién espera 8 años, niño? Si tenía 6 meses a los 8 años, ya era grande. Entonces, hay muchos casos donde estos niños van a permanecer ahí más tiempo del que debieran. Y nuestra labor es darles a ellos esa familia que bajo ninguna otra posibilidad se les ha podido encontrar. Y esa es nuestra visión, que el niño viva con su familia directa, que sea adoptado y los que no tienen esa suerte, que encuentren una familia y creen una familia en Aldeas SOS. Gracias, Domingo. Es impresionante ver y entender, para efectos de esta conversación, cómo los modelos tradicionales han evolucionado. Y ahora hay muchas personas, incluso el público, el donante tradicional, a veces le causa ruido cuando escucha los programas con enfoque en fortalecimiento familiar comunitario. Y es la tendencia internacional porque la mirada tiene que ser no solamente de derecho del niño, de restituirle el derecho al niño si está en una situación de vulnerabilidad, pero también de llegarle al problema desde la raíz. Así que vamos a estar viendo esto mucho más y creo que vamos a poder hablar de esto un poco más en el conversatorio, lo que me lleva entonces con la doctora. Doctora Saavedra, sabemos que un niño, una niña, un adolescente en esta fragilidad en materia de su desarrollo, de su entorno, sea o no sea en situación de vulnerabilidad, requiere de destrezas socioemocionales, de ciertas herramientas psicológicas para poder prosperar, para poder desarrollarse plenamente como un ciudadano. Quisiéramos desde la perspectiva de usted clínica, que nos comente un poco sobre el abordaje en materia de salud mental o emocional que requieren estos niños, niñas y adolescentes por circunstancias diversas que pasan a ser responsabilidad del Estado
o de instituciones de atención especial, como en este caso los albergues. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Primero, tenemos que entender que estos niños y adolescentes que van a albergues vienen de situaciones emocionales y familiares que producen trauma, entendiendo trauma como un evento que amenaza profundamente el bienestar y la vida de una persona. El trauma que se sufre en la infancia es estructurante en la manera como pensamos, cómo nos relacionamos y en nuestro bienestar emocional y personal. Cuando un niño vive una situación de violencia, de muerte de los padres, de abandono, de pobreza extrema, de maltrato físico, de negligencia, de incesto, de tener pocas redes de apoyo emocional, se ve afectado en su desarrollo. El hipocampo que procesa la memoria, la amígdala que procesa las emociones, se ven inundadas por el estrés y eso modifica la forma como un niño se va a relacionar con su entorno, se va a relacionar con los otros o va a percibir la realidad. Porque los recuerdos traumáticos permanecen relativamente permanentes a menos que uno encuentre en la vida personas que reparan ese trauma y que reparan el apego. Entonces, cuando hablamos de abordar a un niño que va a entrar en un albergue, tenemos que entender primero que los albergues deberían ser temporales. En segundo lugar, que la idea es acoger al niño y luego regresarlo a su hogar o conectarlo con, si tiene familia extendida, o colocarlo en algún lugar de adopción, lo que en este país puede demorar entre 7 y 12 años. Y bueno, eso es para otra persona, lo que es absolutamente absurdo. El abordaje entonces tiene que ser integral. Y cuando digo integral, es que cuando un niño llega a un albergue debería ser atendido por un equipo, que debería tener al menos un pediatra, un psiquiatra, un psicólogo, en caso que haya abuso sexual o incesto, quizás estoy pidiendo mucho, pero tener especialistas, psicólogos que trabajen trauma, porque no todos los psicólogos trabajamos en el tema, porque hay que tener técnicas específicas para el manejo del trauma. El niño debería tener una evaluación por nutrición para mirar si es un niño desnutrido, si es un niño que está famélico. Si hay desnutrición, el niño no va a rendir en el colegio, no puede aprender si hay desnutrición. Y deberíamos tener un reporte de un trabajador social que nos diga cuál fue la realidad de ese niño, cuál fue el contexto. En caso que haya abuso sexual, es importante saberlo, porque un niño que ha sido abusado puede abusar de otros. La violencia es un comportamiento aprendido y la violencia se pasa de generación en generación. Y este niño tenemos que saber que ha sido abusado no para etiquetarlo, sino para darle el tratamiento que requiere y para asegurarnos que el resto de los niños no va a ser tocado. La violencia sexual, el abuso sexual y el incesto es un tema de poder, no es un tema de placer sexual. Y un niño que ha sido abusado puede sentir, y voy a decir algo que puede chocar, satisfacción física, y eso luego en la adolescencia pasa factura, porque son niños que pueden tener ideación suicida. Entonces, necesitamos de este equipo de profesionales idóneos que Aldeas tiene, porque estamos teniendo niños que tienen traumas, que tienen trastornos en el desarrollo, que pueden tener incapacidad para autorregularse, que tienen un impacto negativo en la imagen personal. Cuando un niño ha sido maltratado, cuando un niño ha sido abandonado, cuando un niño ha sido no querido, dependiendo de la edad, el niño entiende que no es una persona que vale la pena. Y dependiendo de la edad puede sentir culpa, puede sentir que algo no hizo bien para ser querido. Estos niños pueden tener deterioro de habilidades cognitivas, problemas en concentración, problemas en el manejo de las relaciones interpersonales, trastorno de estrés postraumático. Si el lugar donde el niño es puesto, el niño es revictimizado, entonces podemos tener un trastorno de estrés postraumático complejo y eso hace muy difícil la adaptación a la vida adulta. Y luego podemos tener adicciones, ideación suicida y malestar en términos generales. Entonces, estamos hablando de una población en riesgo, una población vulnerable y en desventaja. Ojo, tenemos muchísimos niños resilientes.
y la resiliencia es algo que uno tiene o no tiene, no es algo que se desarrolla. Y tenemos niños que logran encontrar en el camino figuras que son reparatorias y que le reparan el apego y que le permiten un vínculo un poco más sano. Entonces se necesita un equipo interdisciplinario que trabaje para evaluar al niño su realidad, y además se necesita de un equipo, en este caso como el que Aldeas tiene, porque conozco cómo Aldeas funciona, que hay factores de protección en los centros que reciben estos niños y que tienen que ver con el personal idóneo, que tienen que ver con un personal idóneo que genera confianza, que genera vínculo, tiene efecto de una reciprocidad positiva, que es reparatorio en sí mismo. Tenemos que tener un equipo capacitado en el manejo de estos niños que son difíciles y que a veces hacen muy difícil que se les quiera. Entonces hay que manejar la agresión de estos niños como una necesidad de ser queridos y contenidos y no como agresión. Los recursos y las instalaciones son fundamentales. La propia historia de abuso y abandono de los cuidadores es fundamental. Uno no trabaja en profesiones reparatorias si uno no ha sufrido. Y me encanta que Domingo Barrios comparta su experiencia, porque uno trabaja en estos temas porque uno ha tenido abandono, uno ha tenido algún tipo de abuso. Y si no lo tenemos procesado, vamos a hacer daño. Y las madres, en este caso, que trabajan con adolescentes, deberían contar con un equipo de reflexión, deberían contar con un equipo que pueda contener las experiencias y que las ayude a poder pensar como piensa un adolescente. Y aquí voy a mencionar algo que mi amiga Luis Eskenazi siempre dice: la rebeldía solo existe si una persona no es comprendida. Entonces, estamos hablando que hay que atacar las necesidades de supervivencia y hay que atacar las necesidades emocionales. Y estamos hablando de una población, y aquí termino, que requiere de una atención especializada. Y solamente quiero decir esto, que cuando hay trauma, es importante conocer la edad en la que el niño ha sido traumatizado. Porque si tenemos niños que son traumatizados antes de la adquisición del lenguaje, ese trauma no verbal se va al cuerpo y es muy difícil porque se necesita ponerle palabras a lo ocurrido para poder procesar. Entonces se requiere de un equipo así de especializado que trabaje en conjunto, que trabaje con los cuidadores y que se pueda hacer como un seguimiento. Y estoy hablando del ideal. Claro, doctora, una de las cosas que me quedo con su respuesta es que esto es, como general, no importa si el niño está institucionalizado o no. Para aquellas fundaciones y personas que abogamos por poblaciones donde la niñez y la adolescencia están en estado de vulneración, aunque no estén en situación de albergue, aunque no estén institucionalizados, todas este abordaje integral son cosas que tenemos que integrar dentro de la educación, en el convivio, en el relacionamiento del día a día, en la educación de los padres, sobre el cuidado de los niños, el desarrollo socioemocional y por ende cognitivo. Así que es importante, porque creo que usted ha resumido de una manera una lista realmente que duele muchísimo y que podemos decir que afecta con esa misma dimensión y profundidad a niños en situación de vulnerabilidad, aunque no estén institucionalizados. Bueno, les agradezco muchísimo estas palabras de introducción. Yo creo que entrando en el calor de la materia y ahora sabiendo y poniéndonos un poco la situación del Panamá que vive hoy, esta agonía por su niñez y adolescencia, las organizaciones siempre decimos que tenemos un saldo muy, muy atrasado con la niñez y adolescencia de este país. Nos gustaría escuchar entonces, Jorge, ¿qué consideras tú, como un experto de UNICEF, que deberían ser los pasos prioritarios en una hoja de ruta para encaminar aquellos aspectos del sistema actual que necesitan ser mejorados o modificados? Hemos visto desde la percepción médica, la práctica, un albergue con sus buenas prácticas, como lo es Aldeas Infantiles de SOS, pero como un sistema
¿Qué nos recomiendas en este momento de un punto de inflexión tan importante que está viviendo el país, que debe ser nuestra hoja de ruta? Sí, te voy a comentar, Marisa, sobre 5 temas que son cruciales para comenzar a armar eso que se llama las próximas acciones. No se trata de verlo como una solución completa, aisladamente, sino que son 5 acciones que hay que empezar ya. Son cosas que hay que comenzar a hacer desde ya. Primero que todo, a mí me parece que es de extraordinaria importancia reconocer que no todos los niños necesitan la misma solución. Eso es fundamental entenderlo. Necesitamos diversificar las respuestas. No todo puede ser adopción. No todo puede ser institucionalización. Entonces, en esa diversificación de respuestas está la llave para entender por qué algunos niños lo que van a necesitar es un hogar sustituto. En algunos casos puede ser un albergue, como dijo la doctora Sayavedra, es temporal. En otros va a haber otro tipo de cuidados alternativos, pero lo importante en esa palabra que tú mencionaste, el sistema. Tenemos que comenzar a pensar en la diversificación de las soluciones. No puede ser una sola cosa, es la que sirve y ya para todos vale. El segundo punto que yo haría es que es necesario hacer una auditoría a los albergues existentes y saber si verdaderamente cuentan con las condiciones de infraestructura, si cuentan con los profesionales, si tienen una población adecuada a las instalaciones. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque independientemente de si pasó o no pasó algo, con los niños siempre ocurre esto, que yo creo que es fácil de entender, que es que siempre debemos buscar prevenir. No tenemos que esperar que las cosas malas ocurran para actuar. Tenemos que pensar preventivamente. Entonces, la razón por la que hay que hacer la auditoría a los albergues es porque puede ser que haya uno en que no haya pasado nada todavía. Entonces, si se pueden detectar que hay deficiencias en el establecimiento, si hay deficiencias en la atención, bueno, hay que actuar. Por eso es importantísimo partir como una de las primeras acciones de una auditoría a los albergues. También hay que decir que una cosa es la auditoría del albergue, es decir, si tiene las condiciones, las calidades, los profesionales, pero también tenemos que hacer una auditoría de costos del sistema. Es decir, no solamente es cuánto es el dinero que se le traslada a la ONG, si es suficiente, si no es suficiente, sino que hay que pensar en cuánto es el costo de ese programa. Y esos costos tienen que incluir la supervisión. Y te digo por qué. Porque no es lo mismo tener un personal para supervisar 55 albergues que un personal para supervisar 15. Entonces, es importante hacer la auditoría primero, saber cuáles son los albergues con que verdaderamente contamos que van a ofrecer una buena calidad del servicio. Probablemente no son 55, probablemente no son 40, probablemente son muchísimos menos. Hay que saber verdaderamente esos 1000 y tantos niños necesitan estar en los albergues, probablemente no, tienen otras soluciones. Entonces, claro, cuando sinceras el número de la población que necesita ir a un albergue temporal, cuando sinceras el número de albergue, entonces sí hay que pensar en la supervisión para ese número. Porque claro, a hablar ahora de 55 albergues, de supervisar 55 albergues, no es lo mismo que cuando tengamos una cifra
más realista de las necesidades del sistema. Hay un cuarto punto que yo creo que ya ha sido mencionado y a mí me parece que esto normalmente se pasa un poco de largo, que es la necesidad de fortalecer a las familias y a las comunidades en materia de protección contra la violencia. La protección contra la violencia es fundamental en todas partes, porque no es verdad que solamente los pobres sufren de violencia. No es verdad que solamente los niños en albergues sufren de violencia. No es verdad que solamente ciertos niños sufren de violencia. No, de violencia pueden sufrir todos los niños independientemente del estrato socioeconómico. Entonces, es importante hacer de las campañas de prevención de violencia una de las maneras de llegarle a las familias y a las comunidades, para que todos participemos de ese gran trabajo que es la prevención de la violencia contra los niños, que la violencia tiene múltiples formas. No voy a extenderme ahora en detallar todas las formas de la violencia, pero estamos hablando precisamente de todas esas modalidades, todas esas cosas que pueden ocurrir. He mencionado 4 puntos y dejo para quinto lugar este último punto, que es la necesidad de que tengamos un marco normativo para el sistema de protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Por qué necesitamos un marco normativo? Porque hasta ahora lo que hemos estado haciendo es que tenemos un conjunto de instituciones, cada una vela por lo suyo, cada uno hace lo que buenamente puede y los niños se están cayendo en esos espacios vacíos entre institución e institución. Entonces, no podemos seguir así. Tenemos que aprender a pensar que cuando hablamos del niño que está en la escuela, es el mismo niño del Ministerio de Salud, es el mismo niño que necesita atención psicosocial, es el mismo niño, ¿te das cuenta? Hay que aprender a que la atención no puede ser meramente sectorial. Los servicios de los que estamos hablando tienen que aprender a articularse. Y a pesar de que Panamá es un país pequeño y altamente centralista, sigue siendo un reto que las decisiones que se toman en la ciudad de Panamá, que se toman en los ministerios, que se toman en consejo de gabinete, llegue a las comunidades más apartadas. Entonces, esa articulación vertical también es importante considerarla. Creo que todos sabemos que las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido por ley. La ley ahora mismo es sumamente estrecha para proteger los derechos del niño. No se puede andar por la vida como si cada autoridad fuera un buen padre de familia y actúe sobre la base de sus sentimientos. Necesitamos establecer claramente funciones, competencias de cada institución, repito, para prevenir estos eventos desastrosos en la vida de los niños, como los que hemos visto en los últimos días, y para que sencillamente los niños puedan ejercer sus derechos. Y una frase final: los derechos se ejercen cuando existen políticas públicas que los garanticen. Esto no es un problema de persecución penal del delito. La justicia penal caminará por su camino y hará lo que tiene que hacer. Pero lo que nosotros verdaderamente tenemos que enfocarnos como ciudadanía interesada por respeto a los derechos humanos de los niños es que existan políticas públicas que garanticen los derechos de los niños. Lo dejamos ahí por ahora. Gracias, Jorge. Tú sabes que escuchándote, una de las cosas bueno, y Jorge y yo compartimos muchos espacios, hoy estábamos también intercambiando figuritas en sabemos que el tema que ahorita mismo se discute en la Asamblea son temas que están en desarrollo, tanto así que no estoy recién actualizada para hablar del tema en este espacio, pero sabemos que una de las acciones de participación ciudadana
ya sí sea a través de alzar la voz en Twitter, de ir a la calle, de estar haciendo vocerías desde todos nuestros frentes, ha posicionado ahorita mismo 4 proyectos de ley en la Asamblea en materia de niñez. Pero una de las cosas que quisiéramos hacerles como recalcar es que porque ahora hay 4 proyectos de ley no significa que ya saldamos con la niñez. Jorge acaba de decir algo muy importante. En Panamá hay muchas leyes que no solamente son estrechas. Esta mañana, y lo anoté, Jorge mencionaba que muchos de estos proyectos son ambiguos y los invitamos para que haya una participación responsable, más allá de una participación activa que hace ruido. Estudiemos estos proyectos de ley. Hoy unos colegas y compañeros no podíamos acceder a los últimos documentos, no podíamos ver las observaciones de lo que se estaba debatiendo en la Asamblea. Así que esto es un buen momento para que como ciudadanía estos acontecimientos, estas leyes que deben de ayudarnos a avanzar en materia de ordenamiento jurídico, no sea poner un ganchito, sino que realmente sea lo que Panamá merece. Así que les invitamos a que por favor lean, estudien y cuestionemos, porque no solamente tener leyes por tenerlas. Así que bueno, vamos a ver. Le voy a recordar al público que pueden escribir sus preguntas al chat de la sala de Zoom o por Facebook. Carla del Museo de la Libertad también nos está ayudando para luego nos ayudará al final, porque ahora mismo solamente puedo ver una de las pantallas con las preguntas, pero mientras que recogemos estas impresiones suyas, Domingo, hemos escuchado a Jorge resumir 5 puntos, ni hablar de la lista que nos deja la doctora Excel sobre los daños y prejuicios que sufre la niñez y la adolescencia y todos esos retos que quedan todavía por alcanzar como país, todo lo que tenemos que, como el ciudadano también tenemos que evolucionar desde el seno de nuestro hogar para que los niños estén protegidos desde casa. Quisiéramos ahora también conocer cuál ha sido o cuáles son los principales retos de una institución como lo es Aldeas Infantiles SOS para llevar esta labor, porque entonces ustedes recogen lo que está afuera, tienen los retos de financiamiento, tienen el escrutinio público. ¿Qué apoyos pudieran recibir de la sociedad para ser mucho más eficientes en su trabajo? Cuéntenos. Bueno, el reto principal hoy en día es la autosostenibilidad. Aldeas SOS parte es culpable de la negligencia de los gobiernos alrededor del mundo. Aldeas SOS se fundó con la visión de un hombre, Herman Miner, que decía que ningún niño debía crecer solo. Y para esos niños sin familia, sin madre, él creaba un hogar. Y en 70 años Aldeas SOS ha hecho la labor que le tocaba al Estado en la mayoría de los países. Y no hay ninguna ONG dedicada a la niñez que pueda reclamar el trabajo y la dimensión de trabajo que ha hecho Aldeas, ya que el modelo de Aldea es 360 grados. Es desde que el niño llega a los 5 años, a veces menor que esa edad. Le damos un cuidado, salud, educación, amor, cariño, crece entre hermanos biológicos, lo llevamos hasta la vocacional, la universidad, e inclusive tengo gente estudiando en el extranjero. Hacemos lo mismo que hizo mi familia por mí, luchar, trabajar y sacar el pelado adelante. Pero lo hacemos por cientos y por miles de ellos. Y los estados miraban hacia las iglesias, y miraban hacia Aldeas y sus benefactores y decían, el problema es de alguien más. Hace años atrás Aldeas comenzó a darse cuenta de que no podía seguir haciendo el trabajo de los estados, que teníamos que ser el principal socio del estado, y lo somos. En Panamá somos el albergue más grande, el más importante. Un ministro del MIDES llegó a decir a mí, a manera de chiste, Ajo, tú eres el que tienes la plata. Y le dije yo soy el que tengo los pelados, con mi plata, no con la que me das tú. Y con la recesión financiera en Europa, Aldeas SOS se enfrentó el mismo problema. Y de un presupuesto de 2.500 millones de euros que nosotros manejamos al año, ese es el budget, para alimentar a los niños que tenemos en 136 países, Aldeas vio cifras negativas y tuvo que tomar sus fondos de reserva del Hermann Miner Fund y pedirle a Alemania, que es el primer benefactor, que nos prestaran dinero por adelantado de lo que se iba a recaudar a través de las agencias promotoras. Desde aquel momento, en aquella junta directiva en Innsbruck, yo me di cuenta que había llegado los vientos del cambio, que ya no iba a ser una ONG en la cual te dedicabas a operarla, a cuidar que el dinero fuera bien utilizado, a que los niños tuvieran bienestar.
sino que ya era una ONG que tenía que salir a buscar el pan para alimentar a esos niños. Y desde ese momento hasta el sol de hoy, yo he tenido recortes que suman $1 millón en los presupuestos que tenían cuando inicié hace casi 20 años como presidente de la ONG. Y mi fecha de cumpleaños es diciembre del 2030. O soy autosostenible o se cierran los albergues. Porque Europa no va a seguir financiando más a los niños de otros países. Los fondos se van a dedicar a fortalecer familias, también para esos programas deben ser autosostenibles. Y lo que requerimos ahora es que el gobierno, como el principal responsable, se dé cuenta de lo que le vengo diciendo desde hace 10 años atrás, desde la época de Ricardo Martinelli, que llevé esta ley, que es la que está en la misma comisión que ha hecho el reporte. Esta es la ley que yo presenté, que luego ellos proyectaron, y les explicábamos lo que tiene que tener un albergue, los servicios que debe ofrecer, lo que cuesta cada niño. El costo de niño es $450 a $500 por niño. Y eso lo dijo otra psicóloga muy experta en otro programa, y llegó a la misma cifra que yo. Y la cifra la saqué yo de lo que me cuestan aldeas. Yo sé cuánto cuesta mantener a un niño bien. Cuidado con los terapeutas, con los medicamentos, con la buena educación, con el buen cuido. Entonces yo te puedo decir a ti cuánto cuestan los 1.200 niños. Es poco más de $6 millones al año. Este es un problema pequeño. Esto no es un problema grande. No es Brasil, no es Sudáfrica. Hablamos de 100.000 niños, 200.000 niños. Son 1.200 niños. Yo tengo casi 250 en mis albergues e impacto 200 más en comunidades juveniles y en la universidad. Dame los 1.200 niños y yo te resuelvo el problema. Porque tengo las herramientas como y la cantidad es mínima. Si no lo hacemos es porque ahí no hay voluntad de resolver un problema que es tan crítico, pero cuya dimensión es pequeña. Es como tener un cáncer en la piel y no querer extirparlo y dejarlo que se corra para todo el cuerpo y después te mate. ¿Qué decisión es esa? La era inteligente. Entonces resolvamos el problema ahora, que se puede resolver con capacidad, con gente como nosotros que ofrecemos el servicio. Te damos los manuales, te damos nuestra política de protección integral al menor, te damos las guías, los entrenamientos, te prestamos el personal, lo traemos de otro país. Yo tuve un director nacional que vino de Uruguay, que era excelente, duré con él 7 años. Luego contraté a la primera panameña directora, tengo 3 con ella, es excelente. Hay recursos que se pueden traer de afuera para hacer esto bien. Esto no es poner gente a aprender, a adivinar, a criar pelado. No, no podemos hablar como panameños de este tema. Hay que hablar como gente profesional. Entonces, el mayor reto es, como ONG nuestra, ser autosostenible. Mi budget para este año es 3.3 millones. Yo de aquí al 2030 tengo que recaudar localmente los 3.3 millones o yo devuelvo los niños al Estado. Hace un par de años tuvimos una situación con el gobierno pidiendo unos subsidios que ellos se negaban a dar. Nosotros no teníamos el dinero y mi respuesta del otro lado de la línea fue: dime dónde te dejo los pelados. Sabes, Domingo, que me recuerdo de verte en los medios en ese momento, con mucha valía, levantando la voz. Y luego yo tuve, por temas de trabajo, una reunión con alguien que tenía un cargo de ministro en ese momento. Voy a omitir quién fue. Y estaba anuente al problema que estaba pasando aldeas, que vemos por lo que nos acaba de explicar, sigue siendo un tema. Y esta persona me decía: Marisa, a mí Aldeas Infantiles SOS me devuelve los niños y no sé qué voy a hacer. Creo que los voy a tener que meter. ¿Qué haré? Los meto en el Rommel Fernández. Olvídense de que eso no tiene ni siquiera una connotación basada con enfoque de derecho. Pero hay que realizar, y ahora cuando nos serenamos todos y realmente agradecemos todo el esfuerzo que hace todo el equipo de Aldeas Infantiles SOS, es que las ONGs estamos ejerciendo, como lo dijo Jorge al inicio, una tarea que le compete al Estado. Y quizás, en vez de, quisiera decirlo en positivo, en vez de decir costo, vamos a decirlo como una inversión de esos $500 aprox promedio por niño al año, del Estado manejar ese monto, o sea, de tener que hacer el servicio directamente, probablemente fuera, por los estudios que hemos hecho anteriormente, desde 3 hasta 5 veces más caro esa atención. Así que bueno, sabemos que... Te puedo comentar por cifras publicadas de otros albergues y buenos albergues que hacen un buen trabajo en Panamá, que a uno de estos albergues famosos particulares el niño le cuesta 3 veces lo que me cuesta a mí.
y tiene una población en la mitad de la mía. Pero obviamente es una ONG local que se ha desarrollado, ya creció y ha aprendido de sí misma. Yo tengo miles de personas en el extranjero diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Y tengo una oficina regional para Latinoamérica que cada paso lo monitorea. O sea, ellos son como un organismo internacional de los más grandes. Entonces, hay un constante monitoreo, cada centavo lo están auditando, y obviamente ha pasado por toda la transformación que lo llevó hasta este lugar. Entonces, yo sí creo que esto es una asociación público-ONG, no público-privada, público-ONG. Y lo bueno es incentivar la inversión, por eso es que nos encanta que esta conversación también tiene la mirada hacia la prevención, como destacó Jorge, para evitar todo ese número de secuelas, como nos mencionaba la doctora, basado en trabajar el seno familiar. Hasta ahora esto ha sido como tabú, las personas cosifican al niño y a la niña, quieren trabajar con el niño y nadie quiere trabajar dentro del entorno familiar. Y bueno, ahora vamos a poder ver eso también, cómo va a ser cómo es actualmente un reto en cuanto al tema de atención, pero de que tiene mucho mayor rédito y retorno de inversión cuando trabajamos el conjunto familiar. Lo que me trae entonces a la pregunta de la doctora. Hablamos mucho de cómo queda perjudicado el niño, la niña, pero que el impacto no solamente lo recibe el niño, el impacto, porque ya nos detalló una lista terrorífica, también la sociedad en su conjunto, el engranaje familiar que se ve deteriorado. ¿Cómo lo ve usted visibilizado en este caso? ¿Cómo sería la radiografía de este Panamá ultrajado en este momento, donde además vemos instituciones que están a la deriva, la población de niños expuestos a casos de abuso y violencia? Un poquito antes de sintonizarme con ustedes, traté de ponerme al día con las noticias, y uno de los titulares hoy en el noticiero era que aumentaban los casos de violencia sexual intrafamiliar en la provincia, en la Suero, en las provincias centrales. ¿Esto cómo nos define como país? ¿Cómo sería el retrato de una sociedad actual? Yo quiero decir dos cosas respecto a los temas tratados por Jorge y por Domingo. Yo quiero decir que si trabajáramos en las escuelas, a los adolescentes, cómo establecer relaciones de noviazgo sanas, cómo comunicarse de manera efectiva, y si trabajáramos con las madres de niños preescolar o las adolescentes embarazadas en el tema de apego, sería mucho lo que estuviéramos evitando. Porque el trabajo hay que hacerlo ahí, hay que hacerlo con el 30% de las niñas que son madres de niños, que nadie usa la palabra, pero son niñas abusadas e incestuadas, y eso no se dice. Entonces, tenemos una población donde el 30% de los niños son hijos de una niña víctima de abuso sexual, son víctimas de incesto. Entonces, yo no he escuchado a ninguna instancia preocupada por la psique de un niño que es hijo de un incesto, porque estamos hablando de otra cosa. Y esto va para contestar tu pregunta. Yo creo que tenemos que entender el contexto. Panamá 2021, casi 12 meses de pandemia la próxima semana. Hay un impacto individual. A mí me ha tocado recibir llamadas de personas que están impactadas emocionalmente con la noticia. Estamos constantemente expuestos a esta información. Quienes trabajamos en clínica podemos escuchar a nuestros pacientes que han sido víctimas de abuso sexual, que es más o menos 25% de la población. Son en el caso de mujeres que tienen gatillados los propios traumas. Entonces tenemos una población en este momento con una fatiga por empatía. Tenemos un país que tiene casi 12 meses de pandemia con un encierro casi absoluto. Tenemos una población que está cansada de ver injusticias por televisión y por redes, que tiene hambre, que está constantemente sometida a decisiones que apuntan a la inequidad, donde hay un despilfarro absurdo en situaciones, en accesorios, donde hay una incoherencia, y vemos a un Estado que tarda en responder a todo lo que es importante. Entonces, la indolencia representado a través de quienes están a cargo de este país,
sobrepasa la capacidad de los panameños, creo, de poder digerir y entender una noticia que tiene información dantesca. En este momento la sociedad tiene una rabia sorda, pero tenemos una rabia que va dirigida al vacío. Y eso es terrible porque no hay contra quién dirigir la rabia. Y afortunadamente tenemos a una juventud y a un grupo de gente que ha estado por 2 semanas peleando sin agotarse, enfrentándose a la policía. Tenemos una juventud que no tiene hijos peleando por la juventud, y eso es algo que yo valoro de manera particular. Yo creo que la realidad que estamos escuchando de estos niños y de estos adolescentes sobrepasa la capacidad de este pueblo para asimilar el nivel de maltrato, de crueldad y de maldad a lo que estos niños fueron sometidos. Vivimos en el 2021 y hemos estado viviendo para afuera, hemos estado viendo una serie de injusticias que yo creo que esta noticia, si es nuestro fondo, si no es nuestro punto de quiebre, yo no sé cuál va a ser el fondo de este país. Y yo creo que vamos a necesitar un tipo de justicia en este tema, porque si no conseguimos justicia en esta denuncia, yo no entendería a dónde vamos a ir como sociedad, a dónde vamos a ir como país. La forma como un Estado trata a los niños habla mucho del Estado. Y lo que hemos visto es un Estado que no reacciona en el tiempo que debe reaccionar, porque justicia que tarda no es justicia. Me quedo con eso, doctora, porque creo que lo más profundo, cuando yo le pedí a usted a través de esa pregunta una radiografía, nos las acaba de plasmar de una manera muy sencilla. El estado de cómo están las cosas en Panamá ahorita mismo en materia de niñez, adolescencia, en materia de familia en general, es reflejo de cómo manejamos estas cosas. Les quería compartir que nosotros haciendo unas escuchas activas en United Way, en el corregimiento de Belisario Porras hace un par de años atrás, interrogábamos a unos muchachos de saber por qué contaminaban tanto al río, al Matías Hernández. Y bueno, nos fuimos a una serie de conversaciones y me acuerdo clarísimamente una niña de 16 años decirme, el panameño es así. O sea, ya tenemos como esto dentro del chip y lo vemos mucho cuando abogamos por programas de prevención de las violencias en todas sus formas. Ahora con este tema tan atroz que nos tiene a todos por toda la serie de injusticias que estamos viviendo, el niño, la niña, el adolescente siempre siente la pobreza de una manera más fuerte, las vulneraciones de unas maneras más extremas, y ahora los hemos revictimizado y la indiferencia del adulto en general es ese reflejo de este país. Eso me lleva a esta pregunta del público, ya un poco para ir llegando a nuestras conclusiones, que Maricel de Young nos pregunta, ante esta situación, ¿cuál es el rol de un ciudadano común? Hemos revisado por parte de organismos internacionales, UNICEF, Jorge siempre nos da esa ruta, esa perspectiva, esa métrica que dicho sea de paso, nos acabas de recordar que estamos en algunos aspectos muy graves en incumplimiento en materia de derecho internacional. No tenemos un sistema de garantías de derechos y protección. Hemos tenido la mirada de Domingo de cuán difícil es correr con un albergue de la talla de los albergues infantiles de SOS. Imagínense los otros 50 y tantos que están trabajando, quizás algunos a la deriva, otros muy buenos, dicho sea de paso. Domingo, sé que tuvieron que atrasar la rueda de prensa por los sucesos de ayer, pero sé que hay muchas buenas prácticas en Panamá de muchos colegas. Y claro últimamente esta visión que nos brinda la doctora Saavedra, no solamente de la perspectiva médica, pero del ser. ¿Cómo podemos ser como país si no somos primero, si estamos, esa herida, ese trauma, lo llevamos tan por dentro? Yo creo que le podemos, esa es la mirada del país,
¿cuáles ustedes recomiendan quizás para ir cerrando? Cada uno nos diga desde su perspectiva como panameños, cuál debe ser nuestro rol, ese ciudadano común que ahorita mismo se quiere sumar ante estas injusticias. Vamos a comenzar, doctora, usted por el final. Vamos a... Ok, yo soy ex institutora, entonces yo creo que hay que ir a la calle y yo creo que hay que protestar y yo creo que hay que hacer un escándalo, porque la única manera de acabar con el abuso, con el incesto, con la violencia es hacer un escándalo. Que romper el silencio, yo creo que hay que manifestarse, cada uno de nosotros puede manifestarse como cada uno puede, hay gente que tiene que trabajar y no puede ir a manifestarse, pero puede tener formas. Y yo creo que los profesionales que estamos en salud mental, que podemos donar nuestro tiempo, aunque sea 1 hora a la semana o 2, a favor de alguna institución o de alguien que lo requiera, ese es el mejor trabajo que podemos hacer. Entonces, yo creo en la protesta, yo creo en apoyar causas, yo creo en el trabajo voluntario y yo creo que el panameño común podría hacer un mejor país en la medida que pueda donar de su tiempo. O sea, que nos invita a la acción. Nos invita a la acción. Por supuesto. Hemos visto en redes que este tema obviamente se ha viralizado y nos tiene a todo el mundo muy triste, como al país muy triste, que también hay críticas de que el panameño le es muy indiferente el tema. O sea, que usted nos invita a la acción porque es importante y bueno, dicho sea de paso, creo que recoge un poquito el sentir de cada uno de ustedes. De esto depende el futuro del país. Este es el tipo de país que estamos cosechando. Claro. Yo creo que hay gente que está en los medios que está haciendo un gran trabajo y que está convocando gente y que además no son políticos. Yo creo que eso es muy importante, que las convocatorias que hagamos no sean políticas y sea porque uno cree realmente en que este país puede ser mejor, en la medida que cada uno de los ciudadanos que contribuimos donar de nuestro tiempo. Entonces, esto se arregla haciendo. Gracias. Domingo, a ver, desde su trinchera, amigo, ¿cuál puede ser? Usted ahora mismo tiene el micrófono, recomiéndele a un ciudadano preocupado, activo, ¿qué rol puede jugar en todo esto? Igual que la doctora, pienso que tenemos que actuar. Es que en la vida hay 2 tipos de gente, los que actúan y los espectadores. Si el que es espectador nunca hace un show. Y un show en el buen sentido de la palabra, de generar algo que le da beneficio a alguien más. ¿Y en qué tenemos que actuar? Participen, sean parte, sean voluntarios, apoyen a ONGs que hacen un buen trabajo y úsenlas como micrófono para que su voz no sea individual en la calle con una sola pancarta, sino que sea un grupo de gente determinada y activa. ¿Y qué tiene que lograr este grupo de gente organizada a nivel nacional? Que lo hacían antes los del instituto o de la universidad, que ahora todo el mundo está offline, así que el gobierno le salió el Get Out of Jail Free Card, porque nadie está organizado ni se puede juntar. Es el momento perfecto para no hacer nada porque no hay protestas, están prohibidas por ley. Entonces, tenemos que buscar la manera de que ese derecho se nos devuelva, porque aparte tengo unas opiniones sobre el tema de la pandemia que limitan nuestros derechos humanos para protestar sobre estas cosas de manera organizada. Pero hay que cuidarse, pero se pueden hacer ambas cosas. Estos grupos que tienen que lograr que se dé la ley de protección integral de los niños, y no es para albergues, es de los niños en general, que no existe. Pídela para tu hijo, para tu hija, para tu sobrino, para tu nieto si tú ya no estás. Para que si él tiene que ir a algún lugar, un hogar acogedor o un albergue o ser adoptado, sea el lugar correcto. Mientras esa ley no existe el sistema. Lo que hay es un mamotreto que permite el relajo. Y de eso se están aprovechando. Y de esa ley tiene que emanar una política de protección integral al menor. Que en el caso nuestro la política es conformada por 4 pilares. Primero, la concientización. ¿A quién? Al niño de sus derechos, de que no lo pueden abusar, de que no lo pueden tocar, de que eso no está permitido. Luego de allí viene la prevención, que es a los cuidadores y a los mismos niños cómo protegerse individual y grupalmente, y a los cuidadores cómo cuidar al niño. Luego la denuncia y finalmente la respuesta, que es la acción legal. Ningún albergue se va a escapar de abuso o maltrato, porque la naturaleza humana es muy distinta en cada persona. Y grupos de niños atraen predadores. Esa es la realidad. Pero la ONG tiene la responsabilidad de concientizar, prevenir, denunciar y arrestar
Y yo tengo varias gente cumpliendo cárcel en Panamá por maltratos y abusos en mis albergues cuando yo entré. Y no se ha vuelto a repetir porque hay certeza del castigo. A mí no me tiembla la mano. Usted toca un niño mío y usted va preso hasta que me pruebe lo contrario. Entonces, si hay una política de protección de los derechos de los niños, se va a acabar esta parte del abuso sexual, del físico, del negociado de blancas que había, porque eso ya va fuera de los problemas habituales de un albergue. Liderar como el ejemplo, liderar como el ejemplo. Bueno, hemos hablado de actuar, de exigir, Jorge, al ciudadano de a pie, aquella persona frustrada, este tema va a continuar. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomiendas? Sí, bueno, mira, yo coloqué en la parte de preguntas y respuestas del sistema para que todos la vean. Una de las preguntas que me hicieron acerca del artículo 568 del Código de la Familia. Ese artículo del Código de la Familia dice que el libro de los menores es de carácter transitorio hasta que se apruebe una ley de protección integral. ¿Por qué está ese artículo allí? Porque cuando se aprobó el Código de la Familia se sabía que no era una norma consona con la Convención sobre los Derechos del Niño y se reconoció que lo que decía el Código de la Familia en materia de derechos de la niñez debía ser provisional. Bueno, tenemos 27 años ya de esa provisionalidad y lo que estamos viendo es el resultado de no actuar. Así es. Miren, yo comprendo perfectamente la manera de sentir de la doctora Sayavedra. Me gustan mucho muchas cosas que han dicho. También comprendo lo que dice Domingo sobre lo que hay que hacer. Yo voy a voy a abrir una puerta un poco diferente. Yo lo que pienso es que el ciudadano tiene que aprender a apostar por las instituciones. No vamos a ir muy lejos de escándalo en escándalo. Y de estar en la calle, la gente se cansa después de un tiempo. Así que hay que aprender a apostar por las instituciones. Lo que ocurre es que ese es el camino largo y ese es el camino difícil, pero es el único camino que da resultados. Te cuento algo que te puede parecer anecdótico. En el año 97, a mí me contrató UNICEF como consultor. Yo era profesor universitario para que hiciera un proyecto de ley de protección integral. En ese momento no había MIDES, no había MINJUNFA, no había CENIAF, no había ni siquiera Defensoría del Pueblo todavía. Créeme que el mundo era triste y desolado para los derechos humanos. Y bueno, salimos adelante con el proyecto ese, tuvimos una comisión. Quiero también mencionar la labor de Zapa, de personas extraordinarias como Leonor Calderón, Esmeralda Rosemena de Troitiño, Cynthia Graham, que era justamente la contraparte de UNICEF en esa época, porque lo único social que había en el gobierno en 1997 era la Dirección de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo. Ese era el único lugar donde se podía enganchar un proyecto social. No había más nada. El tutelar de menores había fenecido recientemente y había sido parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, pero el Tribunal Tutelar de Menores se reconvirtió en la jurisdicción de menores. Así que no había en la institucionalidad nada. Con los años, pues se han hecho muchas cosas, hay que reconocerlo, aunque a veces no tengamos la satisfacción de todos los resultados y todas las expectativas. Sí se han hecho muchas cosas. En el 99 el proyecto en que yo empecé se transformó al final en la ley que estableció el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia. Esa ley todavía sigue, es una ley que ha tenido reformas solamente en cuanto a agravar las penas, pero lo demás la ley se ha mantenido ante todos los retos del tiempo.
Y hoy que la gente habla ya con cierta comodidad del sistema penal acusatorio, hay que decir que esa fue la primera ley que fue sobre derecho penal acusatorio, antes que el sistema nacional. Por supuesto que había mucha incomprensión, pero uno tiene que aprender a luchar contra la incomprensión. No se puede pretender que cuando uno quiere transformar las cosas, todo el mundo va a salir y lo va a aplaudir a uno. No, lo más normal que ocurra es que haya resistencias y los ciudadanos son los únicos que pueden construir instituciones. Y en Panamá se ha hecho. Se ha hecho lento, ciertamente, no ha sido un proceso rápido. Tampoco estamos tan felices con todos los resultados, pero se han hecho cosas importantes. Así que el camino por el que me preguntas, Marisa, por el que pregunta una de las asistentes a este evento del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, es que el camino es duro, es largo, es difícil, pero es acerca de la construcción de instituciones que protejan los derechos de las personas. Bueno, gracias por eso, Jorge, Domingo, doctora Itzel, a todo el equipo del museo. Realmente estamos tan compungidos. Una de las cosas para resumir, que me quedo con esta última reflexión, es que definitivamente el ciudadano que ahorita mismo siente a flor de piel esta injusticia, que lleva el nombre de nuestro país, lleva el nombre de Panamá, hay que atenderla de manera inmediata, como nos acaba de explicar la doctora, actuando, siendo voluntario, alzando la voz, protestando desde el medio que tenga a su favor, exigiendo, como nos explica Domingo, mejores sistemas, mejores programas, inversión con enfoque a prevención, como lo hace Aldeas Infantiles de SOS. ¿Y por qué no sumarle esta mirada que nos regala Jorge de construir instituciones sólidas? ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que es una mirada a largo plazo y estamos muy frustrados, pero participando como ciudadanos. Solamente les quisiera recordar que para lograr cambio en el orden social tenemos que desarrollar estrategias de acción colectiva. Creo que esto es un momento, como dije al inicio, un punto de inflexión en materia de niñez y adolescencia. Todos aquí tenemos hijos, sobrinos, hermanos, primos. Los niños y los adolescentes, si no están en nuestro alrededor, todavía llevamos uno adentro por alguna herida que no hemos sanado. Y esto ahorita mismo lo podemos reflejado en el hecho de que Panamá tiene un sistema de calidad educativa que todavía está rehén por el cierre de las escuelas por COVID, y eso tiene en detrimento de la niñez y adolescencia también, porque vemos su derecho a educarse vulnerado. Vemos en la región, Jorge lo sabe perfectamente bien, el castigo punitivo, violento, corporal, verbal hacia la niñez y adolescencia en Panamá es uno de los más altos en la región y el Caribe. Así que elevemos todos estos conocimientos. El hecho de que tenemos el foco sobre este tema nos debe obligar como ciudadanos a ilustrarnos mejor. Yo, para finalizar, y sí, y como dice Betty, y nietos, se me quedaron los nietos por fuera. Caramba, estudiemos estas leyes que se están debatiendo ahorita mismo en la Asamblea. Veamos que no sean letras ambiguas que aguanta el papel, y exijamos como ciudadanía, mantengamos este clamor ciudadano, y poco a poco iremos construyendo y solidificando estas instituciones que Panamá se merece. Con eso le damos las buenas noches, le agradecemos inmensamente a todos por participar, y gracias nuevamente al museo por estos espacios donde ahorita mismo podemos vociferar arduamente la situación tan injusta y tan triste que vive la niñez y la adolescencia en nuestro país. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Marisa. Buenas noches a Itzel y a Domingo. Hasta luego.